Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de GPS con Carlos Murillo. En esta oportunidad vamos a abordar una entrevista muy particular y permítame todavía mantener esos detalles. Otra advertencia adicional a las que ya he hecho en programas anteriores acerca de toda la experiencia que significa transmitir en un canal como es Voces por Media Calle. Y no olviden dar me gusta al canal en Facebook Voces por Media Calle. Pero en esta ocasión estoy transmitiendo desde otra zona diferente a mi casa de habitación. Así que confiando en el sistema de acceso a Internet de cobertura en todo el país. Recuerden que ya hemos hablado del asunto de G4 y G5. Hay muchas experiencias en este caso. Y hoy tenemos como entrevista varios temas, luego se darán cuenta por qué: cambio climático, democracia autoritaria, islamofobia y algunos otros temas. Pero primero, mi comentario en esta ocasión sobre la elección del presidente del BID. Creo que hay tres elementos fundamentales que hay que tener en cuenta tras la elección de un nuevo presidente del BID. Primero, es que Estados Unidos regresó a algo que no veíamos hace buen rato, hace varias décadas: el dar golpes sobre la mesa a los gobiernos latinoamericanos y torcer brazos. El secretario de Estado Pompeo, el mismo presidente Trump, mandaron mensajes golpeando la mesa, torciendo brazos para elegir al candidato que propuso Trump. Y lo logró. El segundo elemento es que sin duda, una vez más, ha habido varias ocasiones a lo largo de la historia de América Latina en que hay descoordinación completa entre los países latinoamericanos. Esta vez no lograron ponerse de acuerdo por una candidatura latinoamericana. Hay que tener en cuenta que la candidatura de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, fue la primera que estuvo sobre la mesa y no logró gestionarse un bloque latinoamericano. Desde mi perspectiva, esta descoordinación ahora es producto de la pésima herencia del bloque chavista. El bloque chavista, el mal llamado socialismo del siglo XXI, dejó una pésima herencia a América Latina. Pero además hay grandes debilidades de los grandes países latinoamericanos, sobre todo de Brasil, México y Argentina. Tienen gobiernos populistas, a esto se suman otros, gobernantistas con estilos autoritarios, y eso está afectando de manera significativa a América Latina. El tercer elemento a considerar, y tomaré en otro programa esto como tema central, un cambio de rumbo en el BID. Mauricio Claver Carone es de estilo trumpiano y ya sabemos lo que esto significa. Ha gestionado la política de la Casa Blanca hacia Cuba y Venezuela y vemos los resultados. Creo que nos enfrentamos tras 61 años del Banco Interamericano de Desarrollo, que han sido caracterizados por un enfoque hacia América Latina, desde América Latina. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Una nueva etapa del BID con un enfoque hacia América Latina desde Washington. Y eso es un cambio radical. Una nota al margen para terminar mi comentario: el voto de Costa Rica a favor del candidato estadounidense. Creo que esto refleja la falta de la agenda de política exterior de la administración Alvarado Quesada. No ha tenido desde el 8 de mayo de 2018 una agenda de política exterior.
y sigue careciendo de una agenda de política exterior. Además, ha habido un mal manejo de las candidaturas, no en esta administración, desde hace buen rato, desde la administración anterior se manejan en forma muy débil las candidaturas de costarricenses. Todo parecía indicar meses atrás que la expresidenta Chinchilla sería la presidenta del BID, por primera vez una mujer centroamericana, es un elemento importante, y sin embargo las cosas no pudieron coordinarse en América Latina. Ya tendremos oportunidad de hablar sobre estos temas. Ahora permítanme cambiar para ver un aspecto importante antes en ese de iniciar el análisis de los 5 temas de la semana. Busco referirme de manera prospectiva a un tema importante. Me refiero al tema de la pospandemia. Hemos comenzado a necesitar revisar la actual coyuntura y pensar más allá, aunque las vacunas no estén a muy corto plazo. Hay una perspectiva de carácter general que considero importante que... Estoy teniendo un problema, permítame un momento para revisar esto. Brevemente la historia de las pandemias. Esta pandemia no ha sido la más grande en la historia de la humanidad. Para ver cómo... La de mayor magnitud fue cómo abordo la peste este tema en un programa. 1947 a 1953, que mató a 200 millones de personas, más de la mitad de agradezco a alguien si está y hay otras observando que me informe si están escuchando. La peste negra dejó un gran avance a la humanidad. La imprenta de Gutenberg. La anterior pandemia de grandes dimensiones de carácter global fue la fiebre española en 1918-1920 con unos 50 millones de personas. Hay que tener en cuenta esos aspectos. Sobre el tema de la guerra de las vacunas, una breve referencia. Hay una lucha entre farmacéuticas y grandes potencias para tener con el menor plazo posible una vacuna. Ahora, lo que evidencia esta guerra es una falta de cooperación y coordinación entre los países, porque se ha convertido en una carrera con efectos impredecibles. El otro aspecto importante es el de la reconfiguración del orden mundial que estaría teniendo esta pandemia. Ahora bien, parte de los potenciales escenarios está en cuál de esos laboratorios va a tener la vacuna en mejores condiciones en el menor tiempo posible. Los 3 laboratorios estadounidenses, Moderna, Inovio, Novavax, o el proyecto de AstraZeneca, y ahora vamos a ver la parte de las noticias internacionales que ha pasado con este laboratorio, o el proyecto ruso, o una de las iniciativas china, la de Sinovac Clover, o un proyecto más pequeño, el de la Universidad de Queensland o el de la Universidad de Hong Kong. Está el consorcio BioNTech, Fosun Pharma, Pfizer, otro consorcio Sanofi, Pasteur, así que ahí tenemos una carrera significativa en ese sentido. Ahora bien, en mi criterio hay 6 aspectos de una agenda muy amplia que debemos tener en cuenta. Hay que hablar de reactivación, o más bien hay que hablar de reestructuración económica una vez que finalice la pandemia. Otro aspecto fundamental es el cambio climático, y en ese sentido la humanidad debe tomar una mayor conciencia ecológica. En tercer lugar,
debemos comenzar a pensar cómo va a ser la sociedad post-pandemia. El crecimiento demográfico en algunas regiones todavía se reducirá mucho más y la población comenzará a decrecer. En otros países, por el contrario, habrá una explosión demográfica. Y no podemos olvidar el asunto del envejecimiento porque tiene que ver con la parte de salud. El turismo es un aspecto a considerar. No vayamos muy lejos. ¿Cómo serán los aeropuertos post pandemia? Los especialistas dicen que tienen que ser con ventilación natural, abiertos, con espacios para guardar la distancia física. ¿Cómo serán los vuelos? En quinto lugar, la educación y el trabajo. Hay una transformación digital importante. De igual forma, la gestión de la globalización versus las tendencias del nacionalismo y el proteccionismo. Son aspectos que hay que considerar a futuro. Por otra parte, de una gran lista de puntos críticos, permítanme enumerar estos 6. Son evidentes mucho más que en el pasado las desigualdades y las brechas sociales. Hay una relación entre empleo en la parte laboral que hay que considerar. ¿Persistirá el teletrabajo, las sesiones virtuales o no? La gobernanza global. ¿Cuánto va a cambiar la gobernanza global? Por otra parte, hay una visión global y acción local para convertir las acciones sanitarias de forma de que sean efectivas frente a las próximas pandemias. Es evidente que el ciclo de las pandemias ha venido acortándose y que es esperable que en menos de una década el mundo se enfrente a otra pandemia global. El tema de feminizar la vida social, y habrá que hablar de esto en el futuro. Y el quinto tema es el de generación de conocimiento. Cómo se va a manejar el conocimiento y la generación de ese conocimiento. El tema de la guerra de las vacunas, como parte de los 5 temas de la semana. El martes pasado, la empresa farmacéutica AstraZeneca anunció la suspensión de los ensayos globales de su vacuna contra la COVID-19 por una reacción negativa de uno de los pacientes sometidos a tratamiento en la fase clínica porque le descubrieron una rara enfermedad. Este anuncio coincide con la noticia de un diario peruano de que la llegada de la vacuna de esa farmacéutica a América Latina se retrasará. Este tipo de situaciones forman parte de la guerra por la producción de la vacuna contra el coronavirus. Detrás de esos esfuerzos hay un negocio billonario, lo que hace que la carrera entre varias farmacéuticas se haya convertido en una guerra para ver quién llega primero a la meta. No habrá vacunas para todos. La frase no podía ser más clara ni categórica. La ha pronunciado el inmunólogo Rick Bright ante un comité de la Cámara de Representantes, alertando de que Estados Unidos necesita de forma urgente un plan de choque para producir decenas de millones de dosis de vacuna contra el coronavirus en cuanto ésta esté disponible. No hay ninguna empresa que pueda producir lo suficiente para nuestro país o para el mundo. Necesitamos tener una estrategia para asegurarnos de que no solo podemos producir y distribuir esa vacuna, sino también administrarla de una forma justa y equitativa. Y eso no lo tenemos, y es una preocupación. Sí, genera respuesta inmune contra el COVID-19. Así lo señala la prestigiosa revista médica británica The Lancet sobre Sputnik V, la vacuna desarrollada en Rusia. El informe elaborado por investigadores rusos y evaluado por un comité de relectura de la revista médica, base a 2 pruebas a 76 personas, indican que la vacuna produce anticuerpos en el 100% de los voluntarios sin que se observaran efectos secundarios graves. La industria farmacéutica de Estados Unidos se ha sumergido en una carrera contrarreloj para hallar una vacuna y un tratamiento contra el nuevo tipo de coronavirus, un proceso que se demorará durante más de un año y que ya le ha permitido cosechar beneficios en bolsa.
El doctor Bruce Yellis, del Instituto de Vacunas Sabin en Washington, dedicado a promover el acceso global a la inmunización, habla de la ventaja de que inviertan distintas compañías en investigación. Muchas compañías están teniendo ideas sobre cómo hacer una vacuna. Es importante intentar todas las posibles vías, porque sabemos que no todas funcionarán. El segundo tema son las tensiones entre India y China. Tras varias décadas de relativa armonía entre China e India en la zona de Cachemira, en la región del Himalaya, las tensiones revivieron desde inicios de este año y alcanzaron un punto alto en junio pasado por la muerte de soldados indios en enfrentamientos con tropas chinas. Los choques ocurrieron en una zona fronteriza en donde hay una línea de facto. Esto era de esperar porque desde el año pasado ambas potencias habían incrementado el número de tropas en la zona. Se trata de un espacio de 3.440 kilómetros en donde persiste un diferendo territorial desde la década de 1950. Pero también hay intereses por la consolidación de ambos países como potencias militares y políticas en la región y con proyección global. O sea, no es solo un diferendo territorial, hay otros temas importantes detrás de esta consideración. Primera confrontación con víctimas fatales en 45 años. El incidente se produjo en el Valle de Galwan, donde ambas naciones se disputan el territorio de Cachemira. Desde el ejército indio, a través de un comunicado, informaron que tuvieron 20 muertes. China, por su parte, acusó a las fuerzas indias de haber cruzado la frontera, pero no anunció bajas entre sus tropas. De cara a la creciente tensión tras los enfrentamientos más violentos en 45 años en la frontera con China, el primer ministro de India, Narendra Modi, dijo que la muerte de sus soldados no será en vano. India quiere la paz, pero si es provocada, India puede proporcionar una respuesta adecuada. Beijing ha tratado de calmar las tensiones con Nueva Delhi. Ambas partes se comunican a través de canales diplomáticos y militares. Por el momento, la situación en la frontera es relativamente estable y está bajo control. Ambas partes expresaron su voluntad de resolver desacuerdos a través del diálogo y mantener la paz y la estabilidad de la frontera. El tercer tema es el Brexit. El primer ministro Boris Johnson, ante los problemas económicos que enfrenta el Reino Unido, tomó la decisión de revisar algunos de los compromisos sobre el Brexit que suscribió con la Unión Europea. Por eso estableció un plazo que vence el 15 de octubre para lograr el acuerdo definitivo sobre el Brexit y de no concretarse, afirmó que reconocería el fracaso de la negociación. Estas declaraciones se produjeron antes del inicio de la ronda de conversaciones que tuvo lugar en Bruselas la semana pasada. Las discrepancias persisten y alguna legislación que se tramita en el Parlamento británico podría dar al traste con los avances logrados y conducir a lo que se ha temido durante mucho tiempo: un divorcio en términos duros. Clima enrarecido en la nueva ronda de diálogo del Brexit al admitir Londres que puede violar el derecho internacional para alterar partes del acuerdo de divorcio. El presidente del Parlamento Europeo ha lanzado la siguiente advertencia. Pienamente gli impegni che ha negoziato e sottoscritto lo scorso anno, soprattutto per quanto riguarda... Esperamos plenamente que el Reino Unido cumpla los compromisos que negoció y firmó el año pasado, especialmente en lo que respecta a los derechos de los ciudadanos en Irlanda del Norte. Cualquier intento del Reino Unido de socavar el acuerdo tendría graves consecuencias. Avrebbe naturalmente gravi conseguenze. Este miércoles se espera que Boris Johnson presente en la Cámara de los Comunes una ley de mercado interno que eliminaría compromisos ya adquiridos. Así respondía el ministro para Irlanda del Norte a un diputado sobre una posible violación de la ley internacional.
Si esto infringe la ley internacional de manera muy específica y limitada, no aplicamos el efecto directo del derecho de la UE requerido por el artículo 4. Hay claros precedentes para el Reino Unido y para otros países que necesitaban considerar sus obligaciones internacionales a medida que cambian las circunstancias. Johnson quiere un acuerdo o no acuerdo antes del 15 de octubre. Después dice habría que aceptar el fracaso y pasar página. La ruptura definitiva será el 31 de diciembre. Mantenga la calma y siga negociando. Ese parece ser el mantra que sale hoy de Bruselas con respecto a las conversaciones que se llevarán a cabo esta semana en Londres. La gente aquí sabía que estas conversaciones comerciales nunca iban a ser fáciles, especialmente cuando se va contra el reloj. Pero hay grandes esperanzas de que el diálogo de esta semana sea un poco más exitoso que la séptima ronda que tuvo lugar en agosto, porque el reloj está corriendo y para el 31 de diciembre ese acuerdo transitorio entre la UE y el Reino Unido llegará a su fin. El cuarto tema de tendencia global es la victoria de China sobre la pandemia, o más bien la declaratoria del gobierno chino de que logró la victoria sobre la pandemia. El pasado 8 de septiembre, el presidente de China, Xi Jinping, celebró el éxito de la guerra del pueblo contra el coronavirus. Fue una parafernalia propia de los grandes acontecimientos en el gran palacio del pueblo de Pekín. Se resaltó el espíritu firme del pueblo para confrontar la pandemia. Y el logro, según el gobernante, es gracias a la existencia de un partido único y un liderazgo sólido. Y más adelante en este programa hablaremos precisamente de este tema de la democracia. Este acto busca reafirmar el estilo populista del mandatario chino y hacer recordar el estilo imperial de China. Fue una oportunidad para premiar a personal médico y expertos declarados héroes del pueblo. Con un minuto de silencio se recordó a las víctimas. Difícil pero histórica, así calificó este martes 8 de septiembre el presidente chino Xi Jinping la victoria de su país frente a la pandemia del coronavirus que brotó en su territorio en diciembre antes de propagarse por el mundo. Europa registra importantes y preocupantes nuevos focos de la enfermedad y el número de contagios aumenta significativamente en Francia, Reino Unido y España, donde ya superó el 500,000 de contagios registrados y se contabilizan entre 7,000 y 8,000 nuevas infecciones diarias. Mientras tanto, en China, kilómetro cero del COVID-19, Xi aseguró que se superó una prueba histórica y extremadamente difícil en una grandiosa ceremonia celebrada en Beijing en homenaje al personal sanitario. Hemos derrotado el actual brote, proclamó por su parte el mayor experto en medicina respiratoria de China, el doctor Song Nanchan, quien aseveró que sin embargo no se ha de bajar la guardia. El país celebró la victoria con una ceremonia de imposición de medallas a decenas de trabajadores sanitarios, el mismo día en el que el país anunció que no quedan contagiados locales entre los infectados activos. Sin embargo, China está en el punto de mira de Estados Unidos, que acusa al país de haber ocultado la gravedad del nuevo coronavirus. Y mientras diversos laboratorios siguen buscando una vacuna, los expertos se felicitan por el afortunado uso de algunos medicamentos para aminorar los efectos del coronavirus. El quinto tema es el Mediterráneo oriental. El Mediterráneo históricamente ha sido un centro de tensiones, de conflictos políticos, armados, económicos. Ha sido clave en la historia de la humanidad. En torno al Mediterráneo se construye el Imperio Romano y se construyen una serie de procesos en ese sentido. Entonces hay que tener en cuenta en este momento los esfuerzos de Turquía por explorar y explotar los recursos energéticos en el Mediterráneo oriental, lo cual ha conducido a tensiones en esta región. Porque las áreas en donde se han identificado yacimientos con espacios en disputa con Grecia, significa no solo Grecia y Chipre, sino también la Unión Europea. Esto busca reconfigurar el mapa de esta parte del Mediterráneo, lo cual podría conducir a potenciales confrontaciones armadas.
Pero no se trata solo del mar Mediterráneo, sino también del Mar Negro, en donde Turquía realiza exploraciones. El Mar Negro ya está rodeado de proyectos de gasoductos, de oleoductos, y el descubrimiento de Turquía de nuevos yacimientos de gas abre nuevos espacios en las tensiones regionales. En ese sentido, resulta clave el tener una perspectiva general. Las enormes reservas de gas en el este del Mediterráneo están inflamando las relaciones entre los países de la región. El centro de la pugna son los yacimientos de Chipre. Turquía, que controla el norte de la isla, mantiene un duro pulso para conseguir su parte del pastel. En ese contexto, Ankara firmó en noviembre un acuerdo con el gobierno libio para explotar recursos en una zona entre ambos países. Grecia, Chipre e Israel han cerrado por su parte un compromiso para construir el llamado EastMed, un gasoducto de casi 2.000 kilómetros que permitirá llevar a Europa cada año 11.000 millones de metros cúbicos de gas chipriota e israelí. El profesor Ahmed Sosen afirma que comercialmente el gasoducto EastMed resultará muy caro. De lo que se trata es de contrarrestar la acción de Turquía en esa región, dice. Esa es la principal motivación, la razón por la que el acuerdo del gasoducto se está conduciendo a nivel gubernamental. El acuerdo de Turquía con Libia incluye el envío de tropas a ese país, algo que no gusta nada a Estados Unidos. Las cuestiones energéticas en el Mediterráneo Oriental pueden favorecer el crecimiento y una cooperación pacífica, o bien desatar un contencioso y provocar nuevos conflictos en la región, advierte el ex primer ministro griego, Georgios Papandreou. Grecia busca el respaldo de Estados Unidos. Entre tanto, Erdogan y Putin inaugurarán este 8 de enero el gasoducto Turk Stream, creado para llevar gas ruso a Turquía y el sur de Europa. Ahora sí, pasamos a la siguiente etapa del programa, la entrevista. Hola, Nayesmi Navarro. Buenas noches. Buenas noches. Nayesmi fue alumna el año pasado en la Escuela de Relaciones Internacionales. En este momento es alumna de segundo año de carrera de Relaciones Internacionales. Ustedes se preguntarán por qué entrevistar a una estudiante y nos pusimos de acuerdo y les puedo decir que ella fue la que escogió los temas de la conversación. Pero antes de que entremos en esos temas, Nayesmi, que me costó el año pasado mucho aprenderme el nombre y creo que terminó el segundo curso y no lo lograba. Desde la perspectiva de una estudiante de Relaciones Internacionales, ¿cómo ves el mundo de hoy, este siglo XXI? ¿Qué expectativas tenés para esas nuevas generaciones que ya no son millennials, son centennials? Bien, me parece bastante curiosa su pregunta porque a inicio de año precisamente hablábamos entre algunos compañeros que este año está tan rico para analizar desde RI y en todos los cursos donde analizamos casos desde las teorías y diferentes políticas, es non-stop. Hay demasiado que analizar, hay demasiado que estudiar y es nuestro campo, entonces estamos muy felices, pero a la vez estamos muy preocupados porque tenemos que enfrentarnos a una multiplicidad de eventos que todo el día estallan y cambian. Y sí es un escenario muy complejo, pero hay que estar atentos, hay que estar ahí siempre revisando qué sucede. Creo que para nosotros, la nueva generación, significa un espacio donde podemos desarrollarnos desde una revolución, desde los cambios que queremos implementar en el sistema heteropatriarcal que nos tiene tan cansadas. Entonces, por ahí va, creo que la línea, y pues habrán personas que difieran, claro que siempre mantienen la línea conservadora, y habrán quienes le llamen a una progre, pero queremos cambiar el sistema, queremos revolucionarlo y todas estas eventualidades que están sucediendo en el marco de la pandemia nos lo están permitiendo.
Y desde jóvenes como vos, los compañeros, en Costa Rica, ¿es posible pensar en revolucionar el sistema internacional cuando vemos estas tensiones? Y ahorita entramos a los temas de fondo de esta conversación, pero vemos esas tensiones entre las grandes potencias, esas divisiones que intenta el Reino Unido respecto a la Unión Europea. O sea, hay una serie de temas que yo creo que ofrecen un reto, sin duda, para ustedes como nuevas generaciones. Bien, aquí entra un tema de identidad. Creo que tenemos cierta ventaja porque a los costarricenses nos ven como buenos diplomáticos. Me he topado con muchos amigos de África, de India, que me dicen, usted es de Costa Rica. Entonces usted sabe mucho de diplomacia. Y eso es parte de las identidades y constructivismo que queremos representar ante el mundo. Nos ven así. Entonces creo que podríamos aportar mucho en los programas de paz para solucionar todas estas tensiones. A final de cuentas, todas estas investigaciones que llevamos a cabo para el mantenimiento de la paz son las que nos caracterizan, ¿no? Y desde hace años con Oscar Arias se supone que somos un país que promueve estos talleres y mediaciones para el mantenimiento de la paz. Sin embargo, debemos recalcar que esos intereses no siempre reflejan la realidad, don Carlos. No sé si se da cuenta que en estos días en las redes sociales no ha circulado mucho movimiento celebrando el patriotismo o la independencia costarricense. Entonces hay que separar la realidad de la percepción. Bien, antes de entrar ya con el tema de cambio climático, hay en los comentarios, Yasmi, alguien que pregunta sobre nosotros, que utilizaste ese concepto. ¿Podrías referirte a ese concepto? Sí, claro. A mí no me apetece hacer que nadie se sienta incómodo en este espacio, ni en ninguno. Tengo muchísimas personas conocidas y muchas personas con las cuales mantengo una amistad que no se sienten cómodas con ninguna de estos dos vocablos, ni la O ni la A. Entonces no quisiera ofender a nadie. Creo que es parte de esa revolución que estamos implementando y es parte del cambio que queremos generar. Sí, yo creo que hay una tendencia en el lenguaje a cambiar y a incorporar y acuñar nuevos conceptos, sobre todo, y no pretendo hablar en esta ocasión del tema de todas las personas binarias y todas las nuevas tendencias, porque yo creo que se nos iría lo poco que nos queda del programa, ¿verdad? En ese sentido, hay que tener en cuenta esos detalles. ¿Por qué te interesa lo del cambio climático, que fue uno de los tres, creo que hablamos de 4, pero de los 3 temas más relevantes en ese sentido? Como joven, ¿cuál verías que es un problema del cambio climático en este momento? Bien, yo creo que el cambio climático va muy ligado al otro tema de la democracia autoritaria, pero en sí me gustaría hablar de esto porque hay varios temas que se han dejado en el segundo plano por la pandemia. Y el más importante es el cambio climático. Antes de esto estábamos discutiendo sobre cómo generar mejores medidas de adaptación y mitigación y lo dejamos de lado porque vino la pandemia y había que resolver un montón de otros asuntos. Pero a mí me preocupa mucho que las conferencias de las partes, que las convenciones, que los tratados en materia de derecho internacional y ambiental no están dando resultados, y esto en parte por la no ratificación y por la no firma y real compromiso por parte de la comunidad internacional. Creo que además el cambio climático es un regalo de los países ricos para los países pobres y ahora están intentando ayudarnos con fondos monetarios que subsidian algunos costes de adaptación, pero no estamos enfrentando el problema desde la raíz, y es que la producción sigue siendo altamente contaminante y la huella ecológica no parece mejorar.
las generaciones de ustedes y de otros antepasados nos han dejado un escenario muy preocupante y tenemos que lidiar con lo que ustedes hicieron más con lo que estamos haciendo nosotros y con lo que queremos que le quede a las nuevas generaciones. Es posible desde la perspectiva de una persona joven que nace en este siglo, que tiene una visión muy diferente a los que fuimos parte de los baby boomers o de los que fueron de la segunda mitad del siglo XX e incluso los millennials, ven posibilidad de revertir el problema del cambio climático, del calentamiento global, e incluso lo menciono porque tengo para los temas a darle seguimiento en esta semana que inicia precisamente problemas que se presentan en el Ártico y en algunas otras regiones del mundo. Pero hay cambio, o ya el planeta está destinado a entrar en una crisis que acabará con la mayor parte de la humanidad. Creo que eso depende mucho del compromiso y no solo de las pequeñas acciones de nosotros como sociedad civil, sino también de los estados. Y es que criticamos mucho que no vemos efectividad en reciclar, no vemos efectividad en sembrar y producir lo que vamos a consumir, pero no estamos atacando al sector que deberíamos, y son las empresas tenientes de todos estos poderes industriales que siguen generando tanta contaminación. Ahora, ¿es posible revertir los efectos? Primero hay que concentrarnos en no agrandarlos. En el 2031 no alcanzar los 1.5 grados centígrados y continuar con las medidas preventivas. Cuando logremos eso y tengamos un poquito más de seguridad, podremos dar pasos firmes a revertir los daños. Sí es posible, pero requiere de mucho compromiso. El segundo tema que conversamos la semana pasada es la democracia autoritaria. Desde la perspectiva de la gente joven, ¿cuál sería el problema de una democracia autoritaria? Cada vez uno ve más países en donde la democracia se vuelve autoritaria, y Centroamérica es un buen ejemplo, ¿verdad? Tenemos prácticamente, con excepción de Costa Rica y Panamá, que se supone que son las excepciones, en el resto de la región, todos los gobernantes tienen una tendencia importante al autoritarismo. Yo creo que la democracia autoritaria ha sido una realidad que debemos enfrentar más que todo ahorita con la pandemia, pero que ya venía desde antes, ¿no? Las figuras populistas se han convertido en un tipo de autoridad que logra resultados, no siempre liberales y no siempre que benefician a los mayores sectores de la sociedad. Y esa es una crítica a las que hacemos y es una de las preocupaciones. ¿Qué va a pasar con la libertad? ¿Qué es la libertad en una democracia autoritaria? Porque si nos fijamos en países como China, Vietnam, Malaysia, que han mantenido una estructura por ahí de autoritaria, pero que mantienen relaciones con el capitalismo, las libertades son, por ejemplo, en temas sexuales, en temas de cuál trabajo quiero, en temas de qué carrera puedo elegir. Si tengo el acceso pues lo hago. En cambio, estamos enfrentando ahora una situación de quiero salir, pero no puedo, debería seguir las medidas sanitarias, cómo me obligan, cuál es el papel de, por ejemplo, acá en Costa Rica, la fuerza pública para hacer que se cumplan esas medidas. Pero en otros países donde existe fuerza militar, es más fácil instaurar un tipo de autoritarismo. No sé a usted qué le parece esa idea, pero yo creo que los nuevos fascismos, si se le puede decir así, jamás van a ser lo de antes, pero están vinculándose con ese tipo de populismo, nacionalismo, proteccionismo, que no nos está llevando a una integración, a un globalismo que estamos dejando de lado. Y bueno, en Centroamérica, por ejemplo, un sistema comunitario ya es utópico hablarlo, por todas esas diferencias de sistema político. Ahora, yo pensaba cuando el candidato en El Salvador era Nayib Bukele, que iba a tener una acogida importante
por la gente joven en Centroamérica, para no ir más allá, pero hoy se le califica de un gobernante autoritario a pesar de su juventud. Ya conocemos los casos de Nicaragua, de Honduras, un poco el estilo de Guatemala en los últimos gobiernos, pero el hecho de que se rompiera el bipartidismo en El Salvador, uno pensaría que un gobernante joven como Bukele iba a terminar replanteando un poco la dinámica de la democracia salvadoreña. Sin embargo, hay análisis de especialistas salvadoreños que plantean que todo lo contrario, hay claros signos de autoritarismo. Desde el grupo de ustedes, de gente joven, ¿cómo ven esa coyuntura en un país tan cercano como El Salvador? La cuestión es que mi generación es una generación pro derechos humanos y siempre vamos a defender que estos derechos civiles y fundamentales se protejan ante cualquier circunstancia. Entonces vamos a condenar actos como los que pasaban en las prisiones de El Salvador, que causan mucho revuelo y con toda la razón. Si vamos a defender los derechos humanos y que ha sido una lucha por traer al nuevo plano a las personas que originalmente han sido marginadas, debemos seguir mirando hacia una sociedad más integral y más justa, con menos desigualdades. El autoritarismo amenaza todas estas cuestiones. Y se puede revertir, tienen, y ahí se incluyó a los millennials y a los centennials como ustedes, la posibilidad de revertir esa tendencia. El presidencialismo en América Latina, como dice Sergio Segura desde hace buen rato, favorece el autoritarismo. Si uno mira en las últimas 2 décadas, a los gobernantes latinoamericanos, hay una clara tendencia en la gran mayoría de los países a terminar con presidentes autoritarios y más bien habría que tratar de buscar algunas excepciones. Está en este momento en México, está en Colombia, y esto yo creo que no es una cuestión de izquierda o de derecha, es una cuestión más bien del ejercicio de la democracia y la naturaleza de la democracia. Pero desde la perspectiva de la gente joven, ¿ve posibilidad de revertir eso en este sistema presidencialista que predomina en América Latina? Sí, y eso tiene que ver con la socialización política. Para mí, en las elecciones no deberíamos pensar en este concepto de quién me va a representar mis intereses, sino quién representa mis desigualdades y mis desventajas, porque así es como una persona puede llegar a generar políticas públicas que acaben con estos problemas. Ahora, la parte de la educación es un factor muy importante. Si normalizamos acciones como la del presidente Nayib Bukele, si creemos que en Nicaragua no existe ningún tipo de autoritarismo, entonces ahí estamos normalizando que este nuevo sistema se penetre. Pero si por otro lado nos comparamos con otras regiones del mundo, en América Latina podríamos aspirar al cambio de nuevo. Es difícil, sí, todas estas políticas que implementan los nuevos candidatos le conceden mayor poder a la fuerza militar. Eso hay que cambiar. Uno hubiera pensado, yo lo pensé cuando triunfa Andrés Manuel López Obrador en México, que iba a haber un cambio radical en la dinámica del sistema político mexicano, a pesar de que López Obrador proviene de las filas del PRI, fue formado en el PRI y hoy muestra ser uno más en el estilo de gobierno de los presidentes anteriores, aunque con un discurso y una retórica diferente. Pero uno hubiera esperado un cambio importante en ese sentido, como lo esperaba también con Bukele, como lo esperaba con muchos gobernantes, pero vemos cuando uno escucha las noticias sobre Perú y las denuncias contra el presidente Vizcarra, que parece volver a repetir la historia de prácticamente todos los gobiernos en América Latina. Me gustaría un breve comentario tuyo
sobre eso para ir luego en un minuto al caso costarricense antes de entrar al tercer tema de la conversación, que es islamofobia. ¿Pero ustedes esperaban algo diferente de Andrés Manuel López Obrador? Sí, lo esperábamos porque siempre ha existido como esta esperanza de México podría ser nuestro líder, podría ayudarnos al desarrollo, ya que está tan cerca de Estados Unidos, podrían haber nuevas negociaciones y más bien López Obrador se le ha unido a Trump y lo hemos visto con esto de la presidencia del BID junto con Bolsonaro. Ha sido toda una desilusión, pero creo que ahí viene otra vez lo de cambiar la ideología de la gobernación y de lo de las personalidades que se presentan ante el público con un carisma muy, muy grande y luego terminan siendo todo lo contrario. Y el caso costarricense, porque ahí está el asunto de la UPAD, están una serie de discusiones. ¿Cómo ven ustedes la democracia en este momento? Y te lanzo un reto, ¿qué expectativas para el 2022? Porque lo he preguntado en todos los grupos en los que yo doy este semestre clases y nadie tiene muy claro quién puede ser. Hay muchos, por supuesto, pero quién puede ser un potencial candidato con posibilidades de triunfar en febrero del 2022. A mí me gustaría pensar muy personalmente que se va a realizar alguna figura del Partido Frente Amplio, aunque no tenga muchas posibilidades por el sistema político que debe cambiar de su propio partido a nivel interno. Pero creo que va a quedar alguna figura del Partido de la Unión Social Cristiana o alguna figura outsider, una persona que no haya tenido un pasado político muy marcado, una persona que presente nuevas esperanzas, nuevos proyectos, que escuche a la gente, que sea de la gente. Eso sería algo ideal. En cuanto a la legislatura, yo creo que habría que reformar el sistema de elecciones. Sería ideal tener candidaturas abiertas para los escaños, pero esta realidad está todavía un poquito lejos. Tenemos un problema con el partido oficialista, el Partido Acción Ciudadana, y es que desde sus inicios era un partido muy centrista, como Otto Solís, pero ahorita lo están acusando de tirarse a ideas más de la izquierda. Y en Costa Rica, la izquierda, el comunismo y todo este otro sector pues se critica y se condena con mucha fuerza. Se le huye porque no se conoce, nunca se ha vivido esa izquierda, ese comunismo, ese socialismo en el país. Sin embargo, yo encuentro algunos textos y algunos analistas que dicen que más bien es de derecha. O sea, yo soy del criterio que el concepto de izquierda y derecha propio de los 2 siglos anteriores hoy no tiene posibilidad de ser aplicado, porque ¿cómo es posible que a un gobierno se le califique por parte de unos de izquierda y por parte de otros de derecha, ¿verdad? Es también un poco complicado ese asunto de cómo estamos pensando en términos ideológicos. Pero rescato un comentario de Ronald Sosa, o sea, cómo las grandes industrias, sobre todo las corporaciones mundiales, siguen incrementando sus fortunas a costa del clima, a costa de todas las posibilidades de lograr un verdadero cambio, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un reto importante que tendremos que retomar en el futuro, pero por el tiempo conversemos sobre islamofobia. ¿Por qué esa preocupación sobre todo ese movimiento antimusulmán, anti-islam, si al fin y al cabo es una religión más como hay otras religiones en el mundo? Bueno, me parece que categorizarlos y apartarlos de nosotros no está bien, porque por ejemplo, el cambio climático, cada vez hay más migraciones y esto quiere decir que más personas musulmanes se están desplazando a nuestro continente y a nuestros países. Hay que aprender a respetar las culturas que son diferentes a las propias y sobre todo hay que propiciarles un espacio donde puedan desarrollarse libremente y en medios pacíficos. Esto de la discriminación por la religión realmente
viene con esa idea preconcebida errónea de que son terroristas, pero el terrorismo no está para nada ligado con la religión, sino que son meramente medidas políticas radicalizadas. Eso es lo que en Occidente, me parece, no se ha podido separar y no se ha podido identificar. Hay que hacer mucha investigación y ahondar mucho en este tema antes de opinar. Ahora, ¿ves la posibilidad, después de miles de años, de una reconciliación entre las grandes religiones monoteístas? Porque al fin y al cabo en Oriente hay otras religiones que en el fondo son más prácticas de vida, concepciones, cosmovisiones, más que religiones propiamente dichas, pero el gran problema sigue siendo esas tres grandes religiones monoteístas, ¿verdad? Posibilidades desde la gente joven con una visión al menos a mediano y largo plazo de cambiar estas confrontaciones y que las mujeres, sobre todo en algunos países musulmanes fundamentalistas, son en realidad excluidas de todos los procesos, son dejadas del sistema educativo. Hay muchos aspectos a considerar. Es que la misma religión, Islam, tiene varias derivaciones, sunitas, chiitas, entonces en algunas partes del mundo sí tiene más derechos y más libertades, pero en otras siguen siendo oprimidas y restringidas, marginadas. ¿Hay esperanza de reconciliación? Pues eso va del lado de la secularización del Estado, de muchas políticas y de aceptación de diferencias culturales. Yo creo mucho en los problemas, objetivos y soluciones comunes. Esto se propicia por zonas geográficas cercanas, población con historia similar, contextos también similares, y si se acepta que todos estos problemas son de todos, se podría llegar a un consenso, pero hay que admitir que las diferencias no son el punto focal de nuestras vidas, sino que hay otros mayores intereses que debemos, que debemos ponernos de acuerdo para surgir y seguir adelante. Es muy difícil este tema decir si se va a acabar porque llevamos años intentándolo, pero creo que sí, y lo vimos cuando surgió el Acuerdo de los Derechos Humanos del Cairo, se pusieron de acuerdo. Dijeron, Occidente nos está imponiendo una visión de lo que son los derechos humanos. No, esto es lo que son los derechos humanos para la religión islam. Entonces, sí, hay ejemplos de unidad. ¿Has visto casos de islamofobia en Costa Rica o en realidad en este país y en Centroamérica en general no es tan marcado ese problema como lo que uno puede observar en Estados Unidos y Europa? En Costa Rica, por suerte, no. Creo que la mayoría de personas han elegido ignorar estas diferencias. En Estados Unidos, desafortunadamente, sí. Igual, este concepto de Islam terrorista. Y aunque en Estados Unidos hay mucha población musulmana, se mantiene esta idea, lamentablemente. Sí, yo creo que se nos queda pendiente el tema de los derechos humanos, que como dice José David Cortés, no es un asunto de izquierda o de derecha. Hay una tendencia mundial a una mayor violación de los derechos humanos. Cuando uno pensaría, y lo mencionaste al inicio, la globalización revertiría esa tendencia de violación de los derechos humanos, pero sin duda estamos viendo un escenario muy diferente. Así que yo esperaría en el futuro poder volver a conversar sobre el tema de derechos humanos. Nayas Mía, un comentario final, porque se nos fue bastante rápido el tema, el programa. Hay muchos temas. Sí, hay muchos temas, por supuesto. Pero un comentario final como estudiante de Relaciones Internacionales.
Sí, antes de despedirme quisiera recalcar el papel del feminismo en las relaciones internacionales y cómo en estas democracias que vemos que han surgido y que se han mantenido fuertes, como en Nueva Zelanda, como en Taiwán, como en Alemania, están lideradas por mujeres. Quisiera recalcar que la socialización hace pensar que es porque somos las cuidadoras de naturaleza, pero eso es algo que no es cierto. Y no es que seamos más fuertes porque es una condición que nos ha propiciado esto de cuidarnos más y estar más inseguros todo el tiempo. No, es que es la misma socialización y es el mismo sistema. Entonces, la diferencia entre las mujeres y los mandatarios de otros países hombres es que ellas sí supieron aceptar las medidas preventivas y las tomaron a tiempo. No es que somos mejores cuidadoras, olviden esa idea, eso no existe, eso está mal y eso es una idea machista. Eh, pero sí valoren mucho y reflexionen mucho sobre cuáles son estas medidas preventivas que se han tomado y cómo han logrado mantener un tipo de democracia no tan autoritaria, a diferencia de los mandatarios hombres. Sí, termino con un comentario que hace Sofía Roldán, estudiante también de Relaciones Internacionales, en el sentido de cómo la discriminación se manifiesta de diferentes formas, de forma solapada, de opresión en los sistemas democráticos, y es necesario tomar conciencia de esas dinámicas complejas. Agradecerte, Yasmi, por la participación en este programa y por los comentarios. Yo espero que quienes tuvieron la oportunidad de escucharlos a través del canal en Facebook, Voces por Media Calle, que como es la intención del programa, cuestionen un poco esos temas, piensen sobre la complejidad de la vida actual. Entonces, de nuevo, gracias por aceptar la invitación a conversar en GPS Mundial. Gracias a usted, don Carlos. Nada más para cerrar, retomen el comentario de Sofía, no permitan la violencia directa, porque esto se va a mantener en una violencia estructural y luego se convierte en violencia cultural. Muchas gracias don Carlos. Sí. Ahora, para terminar el programa, 5 temas que hay que darle seguimiento desde mi perspectiva en esta semana. Un tema a seguir es China, Disney y la película Mulan. La película Mulan, un remake, como dicen en el ámbito cinematográfico, que será difundida por el canal de Disney Plus, fue grabada en la zona donde el gobierno de China comete los mayores abusos contra la población uigur, violaciones de derechos humanos, totalitarismo, es parte del proyecto hegemónico de China, de hegemonía confuciana, así que de muy pronto tendremos en la pantalla chica en Disney Plus a China insertándose en nuestros hogares en ese proyecto hegemónico de naturaleza confuciana. El tema se las trae en los próximos días. En segundo lugar, el deshielo en el Ártico. Se ha roto en Groenlandia una barrera que era clave en la parte del cambio climático y ya se producía también en la Antártida. En tercer lugar, los enfrentamientos de policías y manifestantes en Colombia, por ejemplo, o el más reciente, el ataque a tiros contra 2 policías en Los Ángeles, California. En cuarto lugar, Boris Johnson y el rumbo del Brexit, que lo analizamos al inicio de este programa, y una situación que es sin duda un problema humanitario, la crisis de los refugiados en Grecia después del incendio en uno de los campamentos de refugiados y que ha creado un desastre humanitario. Sin duda se nos quedan problemas, muchos temas por abordar, como en
los comentarios, pero se nos acaba el tiempo. Los invito a darle me gusta al canal Voces por Media Calle en Facebook y nos vemos de hoy en 8 con un tema centroamericano y la entrevista a un colega nicaragüense especialista en relaciones internacionales, conocedor de la región, joven también, con una perspectiva desde Nicaragua, no sobre Nicaragua, sino sobre Centroamérica y la diversidad de temas que hay. Agradecerles por la participación, sus comentarios y nos vemos de hoy en 8 en GPS Mundial con Carlos Murillo a las 9 de la noche por el canal Voces por Media Calle.